Carl el mazmorrero, por Matt Dinniman. Libro primero, capítulo 8. Tiempo para el derrumbe del piso, 4 días y 20 horas. Y luego salimos del gremio y volvimos a la mazmorra. Por cierto, dijo Mordecai mientras cruzábamos la puerta, ahora que os he entrenado a ambos y entráis en cualquier otro gremio y tutorial, seréis transportados de inmediato a esta estancia. He quedado registrado como vuestro mentor, por lo que podréis volver si queréis hacerme alguna pregunta. Cuando lleguéis al 4.º piso dejaremos de estar en contacto. Sí, cuídate, dije. Buena suerte en el universo cuando acabe todo esto. Mordecai me miró con gesto triste. Sí, que tengas buena suerte tú también. Me agarró por la chaqueta, me miró a los ojos y luego susurró. Te digan lo que te digan, no merece la pena. No hasta que llegues al 12.º piso, incluso en ese caso, negocia todo lo que puedas. Recuérdalo. Cerró de un portazo y titubeé. ¿A qué se había referido? ¿Acababa de decir que era mejor morir a aceptar la salida que me ofreciesen en los pisos 10º y 11º? ¿Qué más daría eso? ¿El 10º piso? ¿A quién pretendía engañar Mordecai? Habían muerto 3 millones de personas en la primera hora. La verdad es que no esperaba ni sobrevivir el tiempo suficiente para que se abriese el segundo. Perfecto, dijo Donut. Esto es lo que vamos a hacer. Tú vas a ir por ahí y si nos ataca algo, me protegerás. ¿Vamos a caminar sin rumbo? ¿Ese es el plan? Pregunté. Tenemos aproximadamente unas 29 horas antes de que se emita el programa de televisión de esos alienígenas. Eso significa que nos quedan 29 horas para hacer algo espectacular. Pero, añadió Donut, primero tenemos que conseguir unos pantalones. No quiero presentarme así ante el universo. Ya me puedo imaginar los comentarios en las redes sociales marcianas. Puso una voz alienígena fingida. La gata es muy bonita, Blork, pero ¿y por qué ese guardaespaldas suyo no lleva pantalones? Suspiré y empecé a avanzar por el pasillo. Nos dirigimos hacia el lugar por el que habíamos venido, en dirección a la avenida principal. La zona entera donde nos encontrábamos estaba renegrida a causa de la explosión del bulldozer Goblin. La mancha de sangre del lugar donde el vehículo había atropellado a la criatura aún seguía allí. Todo lo demás había quedado destruido en la explosión. «Sabes que tú tampoco llevas pantalones, ¿verdad?», le dije a Donut un momento después. «¿Sabes lo que tampoco llevo, Carl? Una capa que hace que parezca que acabo de ganar un premio de consolación en una convención de cómics para personas con necesidades especiales. Soy una gata. Las gatas no llevamos pantalones. No te hagas el graciosillo». Llegamos al cruce y miré con cautela lo que había al doblar la esquina. No vi nada. El pasillo estaba iluminado por antorchas y no por ese líquen verde, por lo que había mucha más visibilidad. Parecía estar del todo abandonado en ambas direcciones. Salimos al ancho túnel. Perfecto, exactamente simple. Me está diciendo que vayas por... Bien, dije al tiempo que me giraba hacia la gata. Antes no tenía muy claro qué hacer al respecto, pero esta transformación o lo que quiera que te haya pasado me ha facilitado mucho las cosas. Voy a ir por ahí, señalé hacia el este. Y tú vas a ir en cualquier otra dirección que no sea esa. Buena suerte. ¿Qué? Preguntó Donut. ¿Quieres que nos separemos? No entiendo nada. Mira, continué. Mordecai dijo que eras mucho más poderosa que yo. Genial, eso significa que probablemente te vaya a ir bien, mejor que a mí. Me incliné hacia ella, pero prefiero que esto termine rápido y acabar aplastado por un bulldozer goblin a pasar un segundo más lidiando con esta mierda. Los gatos son gilipollas. Vale, lo entiendo. Pero ¿sabes por qué a la gente le gustan los gatos a pesar de sus gilipolleces? Pues porque no hablan, me cago en la puta. Si lo hiciesen, si todos fuesen como tú, se habrían extinguido porque ya os habríamos matado a todos. Abrí el menú e intenté encontrar la manera de salir del grupo. Espera, Carl, un momento, no lo hagas, lo siento, espera. ¿Qué? Dije. La gata estaba sentada en el suelo y parecía alicaída. Lo siento, tenías razón, es que... ¿Te has despertado alguna vez de un sueño muy largo en el que eras una cosa y al hacerlo tardas unos instantes en darte cuenta de que en realidad no eres lo que creías ser hasta entonces? Me la quedé mirando. O sea, cuando desperté hace unos instantes tenía todos los recuerdos de lo que había sido hasta ese momento. Me vi sentada junto a la ventana mirando hacia el exterior, viendo la televisión todo el día, las horas que pasé en el transportín de la señorita Beatriz para viajar a estos horribles pero maravillosos concursos, las veces que me dijeron que era una princesa, y luego de repente mi mente lo procesó todo y comprendí lo que había ocurrido. Soy una gran campeona, Carl. Todo el mundo espera que actúe de una forma concreta, pero ¿sabes qué? También me gustaba mucho echarme en tu regazo y ver cómo te reventaban una y otra vez en el Call of Duty. Mira que eras malo en ese juego, pero no perdías la esperanza. En aquel momento no lo sabía, pero era algo que me encantaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no eres una princesa pija y gilipollas que está como una cabra? No, sí que soy una princesa, Carl, pero intentaré ser menos gilipollas. Te necesito y tú me necesitas a mí, ¿sabes? Mira, estoy muy asustada. No quiero quedarme sola y te conozco y sé que tú tampoco quieres estar. Te vi el otro día mirando ese mapa en tu ordenador y luego los apartamentos en Craigslist. ¿A qué te refieres?, pregunté, pero sabía muy bien a qué se refería. Recuerdo un día en el que podían usarse los pasos de montaña.
Podrías haberme llevado con los padres de la señorita Beatrice, pero no quisiste. Estabas buscando apartamentos que permitiesen gatos. Estabas pensando secuestrarme. Me la quedé mirando. Eso era justo lo que había estado haciendo, pero no había llegado a aceptarlo. No habría servido de nada, por cierto. Tu padre me hubiese recuperado al momento. Suspiré. Eso también era cierto. El padre de Bea era un abogado de Yakima. Muy bien, dije. Continuemos. Seguimos avanzando. El minimapa mostraba los puntos cardinales y nos dirigimos hacia el este. Le echaba un ojo de vez en cuando por si aparecían habitaciones especiales u otro tipo de puntos. Bueno, que sepas que no llevo pantalones porque decidiste saltar por la ventana, dije después de pasar unos minutos caminando en silencio. Eso me recordó algo y me palpé el bolsillo de la chaqueta. ¡Sí! Una cajetilla de Marlboro. Quedaba la mitad y también tenía mi Zippo. Además me había salido un encendedor en la caja Goblin, por lo que ahora tenía 2. Me dieron ganas de sacar los pitis en ese momento, pero sabía que era muy probable que nunca volviese a conseguir cigarrillos, así que preferí guardarlos. Si lo hubiese saltado por la ventana, ahora los dos estaríamos muertos. Pero, ¿por qué saltaste? Para, siseó Donut. Hay algo ahí delante. Habíamos pasado por una infinidad de cruces y callejuelas. Todo en aquel laberinto era muy monótono. No había visto señales de vida. Nos detuvimos en una calle estrecha parecida a aquella donde se había ocultado el bulldozer de los Goblin. Estaba del todo oscura. En el mapa, dicha calle llegaba hasta otro cruce, y luego se dividía aún más. Solo se veía hasta ahí, el resto estaba sin descubrir. No había puntos rojos ni nada parecido que lloviese al menos. ¿Qué pasa? Donut saltó desde el suelo y aterrizó en mi hombro. Reprimí un resoplido, ya no me parecía tan pesada, pero luego recordé que yo era mucho más fuerte que antes. Me rodeó el cuello con su cola peludita y se quedó mirando hacia adelante. Un gruñido grave brotó de su garganta. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? ¡Pum, pum! 2 rayos salieron despedidos de los ojos de Donut, uno detrás de otro. Eran muy parecidos a los disparos láser de una película de ciencia ficción. Me sorprendió tanto que estuve a punto de caer hacia atrás, pero conseguí mantener el equilibrio. Luego recordé que había conseguido el conjuro proyectil mágico. El primer proyectil golpeó la pared de piedra de la calle estrecha, lo que hizo que cayese una lluvia de rocas y polvo. El segundo estaba mejor dirigido y avanzó a través del túnel antes de chocar contra algo que emitió un aullido de dolor. Estaba demasiado lejos como para ver qué era, pero cuando recibió el impacto del proyectil apareció un punto rojo en el mapa. Vale, ahí está, a por él, dijo Donut. Bien, pero la próxima vez espera que sepamos qué es antes de empezar a dispararle por la puta cara. ¿Y si hubiese sido una persona? La criatura emitió un ruido grave a caballo entre un rugido y un balido, para empezar a galopar hacia nosotros. Fuera lo que fuera, era grande. Está claro que no es una persona, Carl, dijo Donut. Mierda, esa cosa venía directa hacia nosotros. Dispara otro proyectil, dije. Un tercer proyectil mágico brotó de los ojos de Donut, y este impactó directamente en el pecho de la criatura, que se tambaleó y gritó de dolor, herida sin duda, pero siguió avanzando. Cuando el estallido del conjuro la iluminó, conseguí ver bien lo que era, lo que me permitió abrir la ventana emergente. Llama maligna, nivel 3. Es una llama, pero es maligna. Si fuese humana estaría cubierta de tatuajes carcelarios y pasaría el día por fuera de un supermercado tirándole los tejos a niñas de 14 años. Puede que acepte venderte algo si tienes cosas para intercambiar que le resulten interesantes. Te aconsejo que esquives su escupitajo. ¡Cago en Dios, Donut! Grité al tiempo que me apartaba de un salto de la entrada de la calle. Un escupitajo rojo y del tamaño de una pelota de béisbol voló por el pasillo hasta caer al suelo, que empezó a chisporrotear hasta que la roca que lo conformaba se iluminó de tonos carmesíes. Lava. La llama disparaba lava por la boca. Cerré los puños. Mordecai había dicho que mis puñetazos eran mucho más potentes que las armas que llevaba encima, pero la idea de enfrentarme a una maldita llama con los puños me resultaba ridícula. Llevaba puestos los mitones que me habían salido en una caja de botín, pero no ofrecían ninguna protección. «Vas a tener que dispararle otra vez», grité a Donut. «No puedo», respondió ella. «Me he quedado sin maná». «¿No tenías una poción para eso?», grité mientras la llama seguía acercándose. La maldita llama era más grande de lo que esperaba, tanto como un caballo. La criatura tenía unas paletas enormes y amarillas. Tiró la cabeza chamuscada y marrón hacia mí. Uno de los proyectiles le había reventado un ojo. Un icor negro y rojo rezumaba por uno de los lados de su cara. La desventaja septicemia palpitaba sobre su cabeza. Esa potente desventaja era muy parecida al veneno. Actuaba más rápido, pero no podía acumularse, y a diferencia del veneno, podía sanarse con un simple conjuro de sanación con una poción del mismo tipo. La llama ya había perdido 3/4 partes de su barra de salud. Donut gritó y saltó de mi hombro cuando el animal se echó hacia atrás para volver a escupir. El cuello de la criatura brilló de color rojo. En ese momento le propiné un gancho y luego un revés con la izquierda en la cara. Sentí como me crujían los huesos y un dolor horrible en la mano. No sabía si lo que había crujido eran los huesos de la llama, de mi mano o de ambos. Seguramente de ambos.
Gruñó con sorpresa y escupió la lava justo cuando le moví la cabeza, por lo que ésta me pasó por encima del hombro. Me acerqué un poco más y volví a darle un puñetazo, un golpe directo en el cuello reluciente. La criatura cayó como un saco lleno de martillos, intentó gritar, pero no consiguió emitir sonido ninguno. Me aparté cuando vi que el pelaje y la piel del cuello estalló en llamaradas rojas. Le había roto lo que tuviera en su garganta para crear la lava. La llama siguió balbuceando y emitiendo ruidos lastimeros, mientras la barra de salud no dejaba de desaparecer. Un momento después estaba muerta. El charco de lava que tenía alrededor de la garganta se enfrió rápidamente, lo que llenó el pasillo de un intenso hedor a azufre. Tenía la mano izquierda rota. Me dolía a causa del dolor, pero gracias a mi capacidad para regenerarme, ya había empezado a recuperarse. Abrí el menú de salud y miré el gráfico de sectores. Podía hacer zoom en esa herida en particular, lo que me daba una explicación detallada de todo lo que estaba pasando. Mi habilidad regeneración había hecho un triaje de mis heridas para luego curar primero las más graves. Solo tenía la de la mano izquierda y algunas quemaduras menores en la derecha. También podía ajustar el menú para darle prioridad de sanación a otras partes. Un minuto después, estaba como nuevo. Le he hecho el 71% del daño, comentó Donut. Dice que puedo coger el botín antes que tú. El cadáver parpadeó y luego apareció una ventana emergente. Cadáver saqueable. Llama maligna, nivel 3. Asesinada por la mazmorrera, la gran campeona de toda la mazmorra, Princesa Donut, con ayuda del mazmorrero guardaespaldas real Carl. Cuero de llama de baja calidad. 2 filetes de llama crudos. 2 bolsitas de meta de calidad parque de caravanas. El cuero desapareció de la ventana emergente del cadáver, así como uno de los filetes. El cadáver quedó desollado y convertido en una pila de músculos muy desagradable. Ahora tú, dijo Donut. ¿Meta? Dije. Me reí por lo absurdo que me parecía todo. Guardé el resto de los objetos en mi inventario, en el que aparecieron 2 pestañas más, comida y narcóticos. También conseguí algunos logros más, uno por soquear el cadáver y otro por compartir experiencia. Recibí unas cajas de aventurero de bronce. Donut también las consiguió, así como unos logros adicionales por lanzar su primer conjuro, por matar algo al fin y porque dicha criatura tuviese más nivel que ella. Eso no ha ido nada bien, dijo Donut cuando seguimos viajando hacia el este. Has sido muy chapucero. No puedes hacerte daño cada vez que tenemos algún problema de este tipo. ¿Problema? Hay que tener mucho más cuidado, dije. No podemos ir por ahí a ciegas. Cierto, tenemos que subir de nivel, comentó Donut. Y también tenemos que hacerlo rápido. Empiezo a pensar que este pasillo principal no es la mejor opción ni para viajar ni para luchar. Se dirigió hacia un pasillo aleatorio lateral, y tuve que apresurarme para seguirle el ritmo. Después de doblar algunas esquinas, nos encontrábamos lejos de la avenida central. Aquel lugar era más estrecho, y el techo estaba a mucha menos altura. Todo brillaba del verde de los líquenes que había en las paredes. Algunos de los pasillos llevaban a callejones sin salida después de una curva, pero gracias al mapa, que iba rellenándose a medida que avanzábamos, fue muy fácil no perder. El lugar estaba tan vacío que resultaba inquietante. De vez en cuando se oía un chirrido en la distancia, y en una ocasión oí algo parecido a una persona desgañitándose seguido de unos disparos. Pero estaba muy lejos, y no distinguí de dónde venía el ruido. Seguimos así durante lo que me parecieron horas, sin cruzarnos con nada ni con nadie, a excepción de algún que otro gremio de tutorial y baños. Había baños por todas partes. Eso era lo más extraño. Me dio la impresión de ver una puerta de baño cada medio kilómetro, más o menos. Todas eran diferentes y parecían sacadas de baños auténticos, de restaurantes, bares y edificios de todo el mundo. Algunas aún tenían el monigote del hombre o de la mujer, una tenía unos caracteres que parecían coreano o algo así, otra tenía una nota que decía que solo era para clientes del establecimiento. Abrí los primeros 4 baños con los que nos topamos y todos eran iguales por dentro, un retrete plateado y un rollo de papel higiénico, sin lavabo ni espejo, solo un retrete y muy poco espacio para sentarse. Daba igual lo ancha o estrecha que fuese la puerta, la estancia siempre era la misma. Para ponerlo a prueba, cogí el rollo de papel higiénico, lo desenrollé un poco y metí el extremo en el fondo del retrete sin agua. Cuando pasamos por el baño siguiente lo abrí, y tal y como esperaba, el papel estaba en la misma posición. Después cerré la puerta, e hice que Donut la abriese. Ella podía abrir y cerrar puertas con solo mirarlas, mientras estuviese lo bastante cerca. Abrió la que yo acababa de cerrar, pero en esta ocasión lo que había dentro era un cubículo que me llegaba a la altura de las rodillas y en el que había un arenero. «Perfecto, necesitaba miccionar», dijo Donut, que entró en la habitación y cerró la puerta. Salió 30 segundos después y lo llenó todo de arena. Me miró por encima del hombro. «Deberías entrar, tienes aspecto como de tener ganas de ir al baño». Lo único de lo que tenía ganas era de dormir. La adrenalina que había corrido por mis venas debido a todo lo que nos había pasado empezaba a remitir, por lo que empezaba a sentirme agotado.
Solo había descansado más o menos 1 hora cuando me desperté la noche anterior. ¿La noche anterior? Pero si solo habían pasado unas 5 horas. Abrí el menú de salud y vi que me marcaba agotado. Era un estado que no se curaba con mi regeneración natural. Teníamos que encontrar una de las zonas de descanso. Mordecai dijo que las encontraríamos por todas partes. Podríamos montar allí una base de operaciones temporal y explorar la zona con cautela y deliberadamente. Deambular sin rumbo terminaría por meternos en un grave aprieto tarde o temprano. Unos minutos después nos atacó un grupo de ratas de nivel 2. Eran 5, unas criaturas chillonas y estruendosas que tendrían la mitad del tamaño de Donut. Los monstruos no eran demasiado grandes, pero las cabronas eran gigantescas para ser ratas, la verdad. Me mordieron y me arañaron, lo que me dejó la desventaja veneno, que solo duró un segundo antes de que la capa la anulara por completo. Terminé estampándolas contra la pared una a una. Al chocar explotaron como globos de agua. Fueron unas muertes exageradas y muy sangrientas, casi como si sus cuerpos tuviesen el doble de sangre de la que deberían tener. Donut había subido a nivel 2 después del enfrentamiento con la llama. Al parecer, recibíamos puntos de experiencia dependiendo del porcentaje de nuestra participación en la batalla, pero el número no se basaba únicamente en el daño que infligía. Supuse que apoyar al equipo tanqueando o curando también contaba en dicho reparto, aunque no tenía datos suficientes para saberlo con seguridad. También me dio la impresión de que el simple hecho de estar en grupo con alguien y estar presente en el enfrentamiento granjeaba una cantidad mínima de experiencia. Con las ratas estuve a punto de subir a nivel 3. Donut, que no me había echado una pata en el combate, se pasó los 5 minutos siguientes quejándose porque sus consejos tenían que haber contado a la hora de recibir más experiencia. Sin duda, la gata se estaba esforzando por ser menos desagradable, pero seguía siendo una gata. Era imprudente, no tenía pelos en la lengua y soltaba cualquier tontería sin pensar. Pero también tenía muestras de afecto muy gatunas. En una ocasión me detuve y me apoyé en una pared para descansar, momento que Donut pasó ronroneando y frotándose contra mis piernas. Bajé la vista y ella la alzó para mirarme a los ojos. «¿Qué pasa?», dijo. Cuando al fin llegamos a una estancia segura, habíamos participado en unas 10 refriegas más, todas contra ratas y unas criaturas grandes con forma de cucaracha llamadas desperdigadores. Los bichos tenían el tamaño y la forma de una hogaza de pan. No recibimos botín interesante de ninguno de los enfrentamientos, solo pelajes de rata y un caparazón de desperdigador que soltó una de esas cucarachas. Dicho caparazón apareció en mi menú de creación de objetos. Los maté a todos con los pies descalzos. Las ratas a patadas, las cucarachas saltando sobre ellos. Crujían como patatas fritas bajo mis pies. Mientras daba buena cuenta de los enemigos, Donut se aseguró de lanzar al menos un proyectil mágico en cada combate, desde la seguridad que le proporcionaba estar sobre mi hombro. Su nivel de habilidad con el conjuro aumentó hasta 3. Me pasé unos instantes inspeccionando sus características. No podía verlo todo, pero sí que ahora tenía 17 de inteligencia, lo que significaba que contaba con 17 puntos de mana. Cada vez que lanzaba el conjuro gastaba 5 puntos. En mi caso, yo recuperaba dichos puntos muy despacio, lo que hacía que mis capacidades mágicas fuesen prácticamente inservibles. Donut los recuperaba mucho más rápido, a 1 punto por minuto más o menos. No tenía ni idea de por qué, pero me seguía pareciendo muy lento. La mayoría de los enfrentamientos se decidían en segundos. Subí a nivel 3 y conseguí una habilidad llamada Soldado de a pie, así como otra llamada Despachurrar. La habilidad Soldado de a pie aumentaba el daño que infligía con las patadas. La habilidad Despachurrar hacía algo diferente. La voz que leyó la descripción sonó mucho más grave y gutural que en otras ocasiones. Era como si un tipo estuviera hablando mientras hacía una paja. Despachurrar, habilidad nivel 3. Cortar con los pies, con esos preciosos pies, descalzos. Esos pies encima de una criatura viva y consciente, que empiezan a presionar con cariño hacia abajo, hasta que dicha vida deja de existir. ¿Hay una manera más noble de asesinar? La cantidad de presión que puedes ejercer sobre un enemigo con tus pies descalzos aumenta un 10% con cada nivel de habilidad. Recordé el extraño mensaje que había recibido antes, cuando había saltado sobre el ingeniero Goblin. Me había parecido un chiste sin más, como la mayoría de las descripciones, pero al parecer la IA, o lo que quería que controlase los mensajes del juego, era fetichista de pies de verdad. ¡Qué cosa más rara, joder! Supongo que jamás conseguiremos calzado, dijo Donut después de que yo cometiese el error de leerle la habilidad a la gata. Sí que vamos a conseguirlo, y pronto, tío. Yo creo que le gustas al ordenador este, continuó. O que le gustan tus pies, al menos. Tenemos que aprovecharnos de eso. Si le gustamos al sistema, quizá nos ponga las cosas más fáciles. Me incomoda un poco, la verdad, dije. A mí me incomodaría que me comiese un Ozgo, Carl. Así que si ese novio tuyo que se come tus piececitos con los ojos nos sigue sacando estos bichos facilones en lugar de las llamas que escupen lava, será mejor que pongas buena cara, te olvides de tu privilegio masculino y te sacrifiques un poco por tu princesa.
Me sacrifico un poco por mi princesa, murmuré mientras ella se reía a carcajadas. Vi la estancia segura brillando en verde al borde del minimapa, y nos dirigimos hacia ella sin dejar de discutir. Los desperdigadores aparecían cada vez con más frecuencia, lo que sin duda indicaba que el nido principal tenía que estar cerca. Eso era lo que esperaba al menos, ya que tenía la esperanza de que Donut no tuviese razón. Una de esas cucarachas de nivel 4 se escabulló cuando nos acercamos y desapareció por una caverna grande y redonda que estaba justo después de la entrada de la estancia segura. No la perseguimos y decidimos ir a un lugar donde estuviésemos más. Entramos en la estancia. Fin del capítulo 8. Bueno, primer momento incómodo con la IA. Espero haberlo representado bien. Espero que os lo paséis bien. O os lo hayáis pasado bien escuchando este capítulo como todos los anteriores. Si os está gustando Carol Mazmorrero, no olvidéis de dejarme un like, ¿vale? Ayuda a que siga con el proyecto, al menos, como os digo siempre, hasta que me traiga algún tipo de problema o hasta que nos pongamos al día con lo que hay en castellano y entonces tenga que empezar a hacer un poco más de trabajo traduciendo el texto a español para poder grabar. No voy a añadir mucho más, estoy preparando un vídeo largo por primera vez en el canal, ¿vale? No sé cuándo saldrá, porque no sé cuándo lo tendré hecho. He estado jugando últimamente un juego que se llama Look Outside y me ha inspirado, así que esperad a lo largo de los próximos meses que salga un vídeo largo hablando de dicho juego y de algunas ideas que tengo en torno a él. Por lo demás, pues muchas gracias por oírme, por verme, dependiendo de lo que estéis viendo, y nos vemos pronto. Chao.